nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Señor presidente, se ha recibido solamente un documento y él dice relación con un cambio, mediante el cual el señor Soto reemplazará al señor Tucapel Jiménez durante esta sesión. Terminar la cuenta, presidente. El acta de la sesión 134 se da por aprobada y el acta de la sesión 135 queda a disposición de las señoras y señores diputados. La presente sesión tiene... ofrezco la palabra. Diputada Sepúlveda. Gracias. Bueno, como está además el Ministerio del Trabajo acá, a través del subsecretario, he recibido varios llamados telefónicos en relación a varias reparticiones públicas que hoy día están trabajando y que pueden ser foco de conflicto o complicaciones que tiene que ver con el Ministerio de Agricultura. Ya se lo hice saber a asesores del ministro, donde, por ejemplo, la gente del SAC, ¿no es cierto?, está yendo a distintos predios y los funcionarios nos están llamando por teléfono para decir que son absolutamente innecesarios. Tampoco están dando las medidas de resguardo para que esos funcionarios puedan salir a terreno. Entonces, yo creo que hoy día se circunscribe mucho a lo que tiene que ver con los sectores urbanos. Los sectores rurales, por el grado de dispersión, es distinto. Sin dejar de tener las complejidades que corresponde. Pero yo lo que quiero solicitar es un nivel mayor de coordinación de lo que está haciendo el Ministerio de Salud, lo que está planteando el Ministerio de Salud en relación a disminuir lo que tiene que ver con el contacto entre las personas. Entonces aquí hay una complicación grave. Y lo segundo, presidente, lo que está pasando con los temporeros y las temporeras, por lo menos en mi región, están siendo trasladados en furgones de donde caben 15, 20, etcétera. Entonces, no hay hoy día, en lo que está ocurriendo con las temporeras y temporeros, una complicación súper difícil de abordar. Si no tenemos las medidas necesarias que los empleadores, pero también la Inspección del Trabajo, puedan realizar. Ellos y las propias personas, pero ¿cómo tú le dices que no a los empleadores? Ese es el problema. O sea, ni siquiera, presidente, le dicen que no al propio Estado a través de sus directores regionales. Entonces dicen que esto viene desde la Dirección Nacional y bueno, ¿qué es lo que está ocurriendo con la coordinación entre el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Salud con sus propios trabajadores y trabajadoras? Y lo otro son los temporeros y temporeras que hoy día están trabajando igual que siempre con una cantidad de densidad de trabajo en los furgones, en los packing, que yo creo que tenemos que abordar. O sea, no nos podemos quedar de esta forma. Además, son vectores y van a estar transmitiendo a su familia. Eso, presidente, yo espero que el director, o sea, el subsecretario se lo pueda llevar y coordinar esto también con Agricultura, presidente. Diputado señor Ramírez y diputado señor Barros después. Presidente, muchas gracias. Quisiera, por su intermedio, plantearle al subsecretario en la misma línea de la emergencia del coronavirus, donde es tan importante la coordinación entre el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Salud, que por favor vean el tema de las licencias médicas para los trabajadores de Chile. Yo he conversado con muchos doctores que dicen que es un sinsentido que las licencias médicas hoy día se tengan que entregar en persona. Hoy día una persona, por ejemplo, que está inmunodeprimida porque tiene un cáncer, por ejemplo, y está con ¿cómo se llama la terapia del cáncer, presidente? No, la otra, quimioterapia, y por lo tanto está inmunodepresiva, tiene que asistir donde el doctor para poner la huella digital, para que le den la licencia médica, exponiéndose esa persona al entrar a un hospital o a un consultorio a pegarse el coronavirus o cualquier otra enfermedad que, en este caso, en el caso del coronavirus, para la persona inmunodeprimida, es fatal. Y por lo tanto, lo que están pidiendo muchos médicos en Chile es que, de manera por lo menos excepcional, se permita que las licencias médicas se puedan expedir de manera remota. Que no tiene absolutamente ningún sentido, por ejemplo, que el trabajador tenga que ir a dejarle la licencia teniendo coronavirus al empleador, o el ejemplo que acabo de poner. Entonces, nosotros pedimos, presidente, creemos que es muy importante y tiene que ser parte de lo que el gobierno haga para
evitar la propagación del virus, que haya una mayor coordinación, y por su intermedio se lo pido al subsecretario, entre el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Salud, para que ese tipo de problemas que, si uno quiere, son muy administrativos y domésticos, pero que pueden hacer toda una diferencia, se resuelvan. No estamos pidiendo una legislación permanente, que en estos minutos modernicemos todo el sistema de licencias médicas en Chile, pero ojalá algo que al menos sea temporal, que se relajen un poco las reglas, de tal manera de poder enfrentar mejor la pandemia. Gracias, presidente. Gracias, diputado Ramírez. Diputado Barros, después diputado Silver. Gracias, presidente. Retomando un poco el tema que planteaba la diputada Sepúlveda, pedí solamente que pudiésemos tomar un acuerdo en orden a que la Dirección del Trabajo, junto con las Seremías de Agricultura, emitan un instructivo claro y preciso bajo la forma en que las personas son transportadas. En la gran mayoría de los casos, los vehículos ni siquiera pertenecen a los predios donde las personas trabajan, sino que son furgones de los propios trabajadores. Pero esos furgones, sumados a aquellas micros que pueden poner las plantas embaladoras, etcétera, tienen que estar sujetas a un protocolo claro y preciso, y que probablemente hagamos los esfuerzos para que aquellos que son propietarios de sus vehículos y hoy día no pudiesen tener acceso a los materiales de desinfección, como puede ser el alcohol gel o el alcohol o las mascarillas, debiese ser necesario que la autoridad pueda proveer. Y a partir de eso, obviamente, hay que hacer un catastro. No nos puede pasar en el mundo rural, donde en general la gente vive el mayor número de metros cuadrados, en que en los campos se puede organizar el trabajo de manera tal de que no coincidan más allá de unos cuantos metros. Pero lo que no nos puede pasar es que mientras el Metro de Santiago lava sus carros, se preocupan de mantener bajo extremas medidas, y yo no digo que sean las perfectas, pero por lo menos en aquellos furgones me hace mucho sentido el hecho que estamos con un problema y que es necesario de alguna manera dar un instructivo claro de cuáles son las condiciones a partir de las cuales los temporeros y las temporeras pueden transportarse a sus lugares de trabajo. Eso mientras, obviamente, no se decreta una medida más extrema, momento en el cual va a cesar probablemente cualquier tipo de actividad. Gracias. Bueno, gracias, presidente. Acá hay varios diputados de zonas urbanas, pero creo que el tema y la preocupación es transversal. Obviamente muchos estamos tal vez apoyando la aceleración de medidas de cuarentena total u otras que la autoridad disponga, y obviamente uno tiene que proponer y ser proactivo en la materia, pero quien toma la decisión es el gobierno. Sí, obviamente llamamos la atención por la aglomeración en el transporte público, y nos gustaría decir que se pudiese oficiar a través de esta comisión, aprovechando que está la autoridad, la posibilidad de disponer que los empleadores dispongan de horarios diferidos respecto a los trabajadores. Las situaciones de atochamiento que estamos teniendo en las horas punta, tanto en la entrada como de retirada, generan obviamente el mayor caldo de cultivo para propagar obviamente el contagio. No hay ningún tipo de contacto, o sea, es imposible que no exista contacto social, y creo que ahí el Ministerio de Trabajo pudiese, sin obviamente pasar a llevar lo que es el toque de queda, diferir la entrada de los horarios por parte de los trabajadores. Gracias, diputado Silver. Diputado Eguiguren. Gracias, presidente. Aun cuando el subsecretario Araf no ve el tema de previsión, pero ya que representa al gobierno, al Ejecutivo en este momento, quisiera transmitirle la preocupación por el pago de las pensiones que hoy día está ocurriendo a través del Banco del Estado. Y en eso quiero sugerirle algunas ideas, subsecretario. Uno, que se puede implementar un call center que hemos propuesto al gobierno para que todos aquellos mayores de 70 años que estén en cuarentena, no se puedan desplazar o tengan algún problema, puedan recibir su pago en el domicilio, ¿no? Segundo, de que tanto el Banco del Estado pueda tener un pago de lunes a lunes para diferir al máximo la demanda diaria, que hace que existan grandes aglomeraciones y filas. Lo otro, subsecretario, hoy día estamos vacunando contra la influenza,
y resulta que perfectamente se podría ocupar las instalaciones del IPS, donde este fin de semana se entregaron 25.700 pensiones, que lo encuentro extraordinariamente bueno, de un total de 32.600, para aprovechar de vacunar a influenza a los adultos mayores que estén ahí, que lo necesiten. Y tercero, un tema para usted que yo sé que a usted le preocupa, y ver cómo se puede hacer para abordar el tema de las mujeres embarazadas, que hoy día la verdad que estamos pidiéndole la buena disposición de las empresas para ellas, y yo creo que aquí hay que también a lo mejor dictar una norma o un proyecto de ley, no tengo idea cuál es el camino, pero hacer esto como una exigencia ya obligatoria, porque ellas son un sector vulnerable también al tema del coronavirus. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Yguren. Diputado Frank Sauerman. Sí, presidente, en la línea de lo que decía el diputado Yguren, nosotros estamos en este momento pagando pensiones en la región de Ñuble con una situación de cuarentena bastante grave. Chillán está cerrado y eso ha traído una serie de complicaciones prácticas. Entonces, yo sé que mucha gente recibe su pensión en su cuenta RUT, pero muchos otros no la tienen. Entonces, ministro, subsecretario, tenemos que buscar una alternativa para que esa gente pueda cobrar durante estos meses y no tenga que ir físicamente. Hay largas colas en Chillán en este mismo momento de gente cobrando su pensión. Quizás un poder simple de personas más jóvenes que puedan cobrar, o a través de un depósito en una cuenta RUT, una persona familiar pudiera hacer una cosa tan simple como esa, nos podría evitar los contagios de cientos de adultos mayores. Como le digo, en este momento nos están mandando fotos de la gente en Chillán en unas tremendas filas esperando para no también aglomerar en el lugar, porque obviamente hay temor por la enfermedad. Gracias, presidente. Muchas gracias. Bueno, le voy a dar la palabra a su secretario. Los diputados han planteado un conjunto de inquietudes. Hay también un oficio que ha solicitado el diputado Silver, que vamos a pedirle asentimiento para enviarlo, pero yo creo que al transmitirle todas estas inquietudes yo quiero sumar a lo que se ha dicho del pago de las pensiones. Leí en la prensa que hay cerca de 800.000 pensionados que no tienen posibilidad de hacerlo vía cuenta RUT y tienen que concurrir a algún lugar. Yo vivo en unas filas muy grandes acá en Valparaíso. No sé, me llamó muchísimo la atención la enorme cantidad. Hoy día la cuenta RUT es un proceso muy fácil. No sé dónde está el tope para que a esas personas se les pueda depositar en sus cuentas, o que tengan todavía el hábito de... Entonces, transmitirle todas estas inquietudes para que usted las lleve a la mesa social de coordinación. Son todas cosas que están ocurriendo en los distritos y en las comunas, pero le doy la palabra para que usted le diga a la comisión lo que estime del caso y vamos a pasar al proyecto. Entonces. Presidente, muchas gracias. En primer lugar, valorar obviamente la disposición de la comisión a plantear estos temas, que son temas ciudadanos, son temas que nos están evidentemente inquietando todo, y comparto todas y cada una de las preocupaciones que han planteado los diputados aquí presentes por su intermedio, presidente. Respecto al tema, por ejemplo, del transporte, especialmente en el sector rural, y lo planteaba la diputada Sepúlveda, el diputado Barros, precisamente porque representan a zonas rurales. Me parece súper atendible lo que plantean, y por lo tanto lo vamos a ver con la Dirección del Trabajo si es necesario sacar algún instructivo, circular o protocolo al respecto. La Dirección del Trabajo, presidente, por su intermedio, ya emitió 2 dictámenes en los últimos días respecto de consultas laborales específicas. Está trabajando en un tercer dictamen que se espera que se pueda emitir posiblemente de aquí a mañana respecto al tema del toque de queda, porque hay también dudas qué pasa con los trabajadores que le tocan trabajar en el periodo del toque de queda, y por tanto se va a emitir un dictamen. Los dictámenes que existen en la materia son dictámenes de hace 40 años atrás, son de la década del 80, y por lo tanto se hace necesario actualizar la normativa, y por lo tanto nos vamos con esa inquietud de obviamente de poder atender a eso. Respecto a los atochamientos, el horario, como ocurrió hoy día, ¿cierto? En la mañana, efectivamente, nosotros hemos hecho un llamado, no hoy, sino que hace bastante tiempo, a la empresa a flexibilizar los horarios de ingreso. Lo que plantea el diputado Silver es algo real. Hace algunos minutos atrás
mientras nosotros estábamos aquí llegando a la comisión, la ministra del Trabajo, junto con la ministra de Transporte, se reunieron con el presidente de la central de la Confederación de la Producción del Comercio, Juan Sutil, y acordaron efectivamente dar todas las facilidades, y él se comprometió a transmitir a su gremio el tema de los ingresos diferidos. No tiene ningún sentido que todos los trabajadores ingresen a la misma hora. Eso no atocha el transporte público y no tiene obviamente ninguna razón de ser, y en consecuencia se están haciendo los mecanismos y se están dando las facilidades para que se produzcan ingresos diferidos que obviamente en circunstancias como esto ayudan. Y respecto al pago de pensiones, si bien, como señalaba el diputado Iguren, no es parte de mi subsecretaría, obviamente también me puedo hacer cargo de alguna de las inquietudes. Efectivamente se están reforzando el pago de las pensiones. Ustedes saben que el fin de semana estuvieron funcionando en todo Chile diversos locales de pago, precisamente porque sabíamos que los adultos mayores se podían agolpar y atochar, ¿cierto?, en el pago de las pensiones de luna viene, y por lo tanto sábado y domingo funcionó el pago de pensiones. Eso queremos seguirlo haciendo extensivo. Lo de la cuenta RUT, se anunció por parte de la ministra también que estas tarjetas, en virtud de las cuales los trabajadores van a poder, los pensionados, recibir el depósito de sus pensiones, no van a recibir el cobro de intereses, entiendo que por un periodo de 3 meses, y por lo tanto también para dar la facilidad a aquellos que hoy día están complicados para poder ir a cobrar sus pensiones, que lo puedan hacer a través de estos mecanismos. Y todo el detalle más práctico me comprometo a transmitírselo obviamente al subsecretario de Previsión Social, a la ministra del Trabajo, para que puedan obviamente hacerse cargo de esta y las otras consultas que surgieron en la comisión. Y lo último, presidente, el tema de las licencias médicas. Efectivamente hemos venido trabajando con el Ministerio de Salud en términos de agilizar los procesos y ojalá hacer todo de manera online. Por ejemplo, hoy día los reclamos ante la COMPIN son online. Las licencias médicas también se pueden algunas presentar de manera online, y evidentemente algo sobre lo cual hay que seguir avanzando y esperamos trabajarlo en conjunto con el Ministerio de Salud de manera de no producir que una persona, un trabajador tenga que ir a un lugar físico, circunstancia que eso mismo se puede hacer hoy día de manera remota. Muchas gracias, subsecretario. Sí, una última pregunta para pasar al... No es pregunta, solo, bueno, yo me alegro que usted haya tomado toda la inquietud de los diputados, pero la coordinación entre los servicios públicos, el de aquellos trabajadores y trabajadoras que no tienen por qué ir haciendo actividades que son absurdas. Entonces, llévelo por favor a gabinete. Sí, lo que plantea por su intermedio la diputada, efectivamente, nosotros tenemos hoy día un instructivo presidencial, el instructivo es bastante claro, que todas aquellas labores que pueden realizarse a distancia o mediante teletrabajo en el sector público se hagan. Vamos a transmitir, diputada, su inquietud a los demás ministerios. Al menos desde Trabajo nosotros estamos haciendo un esfuerzo porque entendemos que es la prioridad de que nuestros funcionarios que puedan trabajar a distancia lo hagan a distancia. Hoy día en el Ministerio de Trabajo tenemos la gran mayoría de los trabajadores no en las instalaciones, sino que prestando servicios de manera remota o a distancia, pero entendemos que es una preocupación que excede de un solo ministerio y en consecuencia lo vamos a transmitir a donde corresponde para que todos hagan ese esfuerzo, que por lo demás va en línea de lo que el presidente nos ha pedido en el instructivo que se ha dictado hace algunos días atrás. Diputado Iguren, última consulta. Sí, una última observación para que lo deje ahí, subsecretario. Todos aquellos padres que tengan adultos mayores en sus casas y que puedan tener la posibilidad de tener un protocolo especial para que uno de ellos pueda ir a trabajar y el otro se quede en su casa, o tengan niños que están hoy día en sus casas que tienen que quedarse porque no tienen clases, que tengan la misma situación especial de poder tener la posibilidad de no asistir a trabajar si es que uno de los dos padres lo hace. Muy bien, eso. Muchas gracias. Le voy a pedir al secretario de la comisión, a don Pedro Muga, que nos explique bien los alcances y lo que esta comisión puede hacer hoy día y debe hacer respecto a este tercer trámite del proyecto de ley de trabajo a distancia, dado que el Senado lo ha votado y en la sesión de la tarde nos corresponde a nosotros. Señores secretarios, por favor. Presidente, sí está prendido. Este es un trámite que no está contemplado en el reglamento de la corporación. Es un trámite que han dispuesto los comités parlamentarios con el objeto de que la sala sea informada del parecer de esta comisión respecto a las modificaciones que le introdujo el Senado a este proyecto durante su segundo trámite constitucional.
Por la brevedad del tiempo en que hay entre el término de esta sesión y el comienzo de la sala de sesiones, lo que va a emitir la Secretaría es un certificado que da cuenta de las recomendaciones que ustedes adopten respecto de cada una de las indicaciones que ha propuesto como modificación el Senado al proyecto de teletrabajo. En el caso de que ustedes no estuvieran de acuerdo en qué recomendación entregar a la sala, se vote y se adopta por mayoría la recomendación que resulte. ¿Puede ser global o por artículo? Puede ser global o por artículo. ¿Está claro? Entonces le voy a dar la palabra al subsecretario don Fernando Rapp para que, siguiendo el comparado que tenemos cada uno de nosotros, podamos conocer en detalle los cambios que introdujo el Senado respecto al proyecto aprobado por la Cámara. Señor subsecretario, tiene la palabra. Presidente, muchas gracias. Antes de entrar en el comparado, hacer un breve contexto. Este es un proyecto, ustedes saben, ingresó el año 2018 por la Cámara, por esta comisión. Después de un largo periodo de discusión, este proyecto fue indudablemente mejorado en el trabajo de aquí de la comisión, cosa que nosotros hemos valorado como ejecutivo. Se dio un diálogo bien fructífero, bien productivo con los distintos miembros de esta comisión. Y específicamente, efectivamente, presidente, participaron expertos, participaron trabajadores, participaron sindicatos, participaron organizaciones gremiales y participó la OIT. Y la OIT hizo en su momento una serie de reparos al proyecto original, reparos que obviamente fueron salvados mediante indicaciones, la mayoría presentadas por el Ejecutivo, pero también indicaciones presentadas por los propios parlamentarios. Así fue, presidente, como en noviembre del año 2018 el proyecto se votó en la sala de esta honorable Cámara, ¿cierto?, siendo aprobado por amplia mayoría. En segundo trámite fue conocido por el Senado, donde fue aprobado en general en el mes de enero. Concurrió nuevamente la OIT, y es bien destacable porque la OIT, cuando concurrió en el Senado, valoró el trabajo que se había hecho acá en la Cámara y reconoció que prácticamente el 100% de los comentarios que ellos habían hecho al proyecto de ley habían sido aceptados y por lo tanto tuvo una opinión muy favorable del proyecto. Este proyecto se votó la semana pasada en el Senado, se aprobó por unanimidad en la comisión y por amplia mayoría en la sala, por 33 votos a favor, solo un voto en contra y 2 abstenciones. En lo medular, que es lo que le interesa, me imagino, como decía esta comisión, el 95% del proyecto, me atrevo a decir, es idéntico que el proyecto aprobado por esta comisión. Las indicaciones que se presentaron en el Senado y que se aprobaron son todas indicaciones de la senadora Goich, que lo que hizo fue ordenar algunos artículos en términos de la redacción, pero el contenido es esencialmente el mismo. Basta revisar el comparado para ver que son los mismos artículos y el contenido no cambia. De hecho, ella lo hizo presente cuando presentó las indicaciones y lo manifiesto, presidente, con esa convicción, porque cuando nosotros vimos las indicaciones nos causó también preocupación al ver que eran varias indicaciones de varios artículos, pero cuando uno revisaba el contenido era esencialmente lo mismo, y eso a nosotros desde el Ejecutivo y a los parlamentarios les dio obviamente la tranquilidad de que se estaba reconociendo y valorando el trabajo que se había hecho acá en la Cámara. Respecto de los cambios, presidente, son 7 cambios principalmente los que se incorporan en el Senado, que los voy a pasar a detallar a continuación, y que lo que hacen es reforzar aún más la protección de los derechos de los trabajadores para que no quede ninguna duda respecto de los puntos que se estaban planteando. Subsecretario, le voy a pedir que, para que lo podamos hacer, usted tiene una pauta y nosotros tenemos sí. otra. Entonces, siga el comparado, por favor, y lo va explicitando para que los Perfecto. diputados podamos seguirlo. Perfecto, ok. Estamos entonces, estimados diputadas y diputados, en la página 1 del comparado. Hay una primera ahí que... Ese es tuyo. En la página 1, presidente, se cambia la palabra hogar por domicilio. Eso es recomendación de la OIT, que señala que la verdad es que el lenguaje correcto es domicilio y no hogar, y por tanto esa es una indicación que presentamos como Ejecutivo en base a una recomendación OIT. En la página 2 se agrega la expresión tecnológicos, que había quedado pendiente. Efectivamente, cuando acá en la Cámara definimos el teletrabajo, habíamos señalado también medios tecnológicos, pero en la definición no había quedado en una parte y por lo tanto se agrega, por lo tanto es algo más bien formal. En la página 3, presidente, cuando se define lo que es el teletrabajo y el trabajo a distancia, la verdad es que no hay ningún cambio sustantivo en el artículo 152 quater, y es exactamente lo mismo que se había aprobado acá en la Comisión de Trabajo. Se define teletrabajo, se define trabajo a distancia y se señala que esto se puede impactar tanto al inicio o durante la vigencia de la relación laboral, pero en ese artículo 152 quater G hoy día
no hay ningún cambio en relación a lo aprobado por la Cámara. En relación, presidente, al artículo 152, cuater H, es página 4, sigo en la página 4, es también lo mismo aprobado, lo único que se hizo en el Senado es eliminar la palabra único. Cuando hablaba de que el trabajador podrá prestar su servicio en otro sitio, hablaba único y determinado. Se eliminó el término único, porque al señalar da lo mismo si es uno o varios. Lo importante es que estuviera determinado para efectos de el cumplimiento de las medidas de seguridad y salud en el trabajo. El resto es exactamente lo mismo aprobado en la Cámara. Para que lo pongas en la página 4, en el comparado de la Cámara, en el primer párrafo dice u otro lugar único y determinado. Se eliminó la palabra único y quedó entonces, podrá ser el domicilio del trabajador u otro sitio determinado. No está, pero sí, Raúl está. Párrafo primero del de la Cámara dice único y determinado, en la página 4. ¿Lo sigue, diputado? Y ese se eliminó único y quedó otro sitio determinado. Diputado Winter. Sí, por su intermedio, presidente, quisiera preguntarle al subsecretario si hay un cambio en la regulación del tema de la sala cuna. En la mención de la sala cuna. Pero, es que eso viene después. ¿Vamos a seguir el orden? Vamos por artículo. Pensé que había... Ahí. Estoy siguiendo el orden del comparado. Estamos en la página 4 del comparado para que se puedan verlo todos. Estamos viendo el artículo 152 cuater H, que el único cambio es que se eliminó la palabra único que tenía el de la Cámara y quedó otro sitio determinado. Subsecretario, prosiga, por favor. Presidente, muchas gracias. Presidente, en el 152 cuater I hay un cambio. Se acorta el periodo... Momento. Ya estamos en la página 5. Página 5. ¿Se acuerdan ustedes que nosotros habíamos establecido un derecho de retracto, en virtud del cual las partes podían arrepentirse de la modalidad de teletrabajo cuando había empezado el trabajo como presencial, ¿cierto? Porque cuando uno lo contrata como teletrabajador, yo presté mi consentimiento a ser teletrabajador. Sí, la idea es que en esta parte tengamos cabal comprensión de los cambios que hizo el Senado. Si alguien tiene alguna duda, obviamente me pide la palabra y le pedimos al subsecretario que lo aclare. Presidente, entonces en el 152 cuater I nosotros habíamos establecido acá en la Cámara un derecho de retracto que establecía que las partes podían arrepentirse, ¿cierto? Cuando la modalidad, yo era trabajador presencial y acordé con mi empleador pasar a teletrabajo, habíamos establecido que las partes se podían arrepentir. Pero habíamos señalado un plazo, que no podían arrepentirse antes de los 3 meses. ¿Ya? Ese plazo en el Senado pareció que era demasiado largo, especialmente podía perjudicar a los trabajadores. O sea, si un trabajador se daba cuenta que la situación de teletrabajo no le era compatible con sus necesidades, con su requerimiento, el plazo de 3 meses podía ser un plazo demasiado extenso. Y por lo tanto se estableció que las partes se van a poder arrepentir y que tienen que dar aviso con solo 30 días de anticipación. Por lo tanto se reduce el plazo del derecho de retracto, de manera que las partes, y especialmente aquí pensando en el caso del trabajador, no tenga que esperar 3 meses si quiere volver a la modalidad presencial. Diputada Sepúlveda, sobre el punto. A mí me parece interesante y bien esto que se haya disminuido el tiempo, porque si no se adapta pero lo que no me gusta es el anterior, porque dice único y determinado, que era lo que nosotros habíamos dicho. En cambio aquí lo que plantea, corríjame si me equivoco, ¿no es cierto?, u otro sitio determinado. O sea, puede ser hasta una pelota de ping-pong esto. ¿No es cierto? Yo puedo decir, mire, un lugar, después otro lugar, después otro lugar, independientemente de que cumpla con los estándares desde el punto de vista de higiene y salud en el trabajo, ¿no es cierto?, etcétera. Pero esto es como tú flexibilizas aún más. O sea, yo no voy a tener seguridad del trabajador que me digan este lugar, desde aquí, desde mi domicilio, sino también puede ser de otro lugar, de otro, ¿me entiendes, no? Yo creo que eso le da mucho más incertidumbre al trabajador o la trabajadora. Incertidumbre o flexibilidad, tienen las dos miradas. Subsecretario, ¿cuál fue el análisis en el Senado? Presidente, el análisis en el Senado fue hacerlo concordante con el mismo texto ya aprobado por la Cámara. Si usted revisa el inciso segundo, habla que los servicios pueden prestarse
desde su domicilio u otro lugar o lugares distintos. Es decir, siempre estuvo en concordancia que podía ser más de un lugar el que se podía prestar. Y por lo tanto, lo que se buscó con el Senado, y esa fue una indicación que presentó el senador Letelier, fue hacerlo concordante, porque no tenía sentido que en el párrafo anterior hablamos de lugar o lugares y en el párrafo siguiente decíamos único y determinado. Y por lo tanto, lo importante es que el lugar esté determinado. ¿Por qué? Porque el empleador va a tener que velar porque en ese lugar se cumplan con las medidas de higiene y seguridad. Si es único o no, según lo mismo que se había aprobado acá en la Cámara, se podía hacer más de un lugar, precisamente pensando en los teletrabajadores, en que no teletrabajan solo de un lugar. O sea, una persona que teletrabaja con su computador podrá querer teletrabajar desde su domicilio, podrá querer hacerlo desde un café, podrá querer hacerlo desde otro lado. Esa es la libertad, siempre una libertad protegida que se permitía en el proyecto y estaba obviamente en el proyecto original aprobado acá en la Cámara. Bueno, está bien. Vamos a seguir con la exposición. Estábamos en la página 5 del comparado. ¿Pancho del Río puede comentar algo adicional? Pancho, no, está bien. Más atrás, un metro. Presidente. Está bien. A ver, la distancia es una silla, señor Alejandro. Bueno, está bien. Señor del Río. Presidenta, muy breve. Al tiro, yo le dejo al tiro el puesto, diputada. Presidente. Diputado, sí, está el diputado Silva. Yo le dejo al tiro, diputada, le dejo al tiro el puesto acá. Presidente, esto es básicamente también una protección para el trabajador. Cuando un trabajador tiene muy restringidos los lugares de prestación de los servicios, basta que lo cambie y podría llegar a configurar una causal de despido en caso de que el empleador quiera pillarlo en algo. Cuando tiene una amplia gama de lugares en donde el trabajador puede decir, mira, de todo esto, esta semana yo voy a laborar aquí, acá, no tiene posibilidades de configurar una causal de despido. Es una protección. Sí, lo que pasa es que eso se decide como un acuerdo en el contrato o en el anexo, y si no, no, y si no hay derecho a retracto además. Si es que el lugar que eligió no le correspondía, no le servía, puede tener derecho a retracto. Muy bien, muchas gracias, señor del Río. Seguimos entonces. Sí, presidente. El 152. 4J, presidente, página 6. El único cambio que se establece de fondo en el artículo 152 4J es respecto al derecho de desconexión. El derecho de desconexión lo conversamos acá en la comisión. Un derecho innovador que estamos estableciendo en nuestra legislación, ya lo señalamos, va a estar a la altura seríamos el primer país de Latinoamérica que establece un derecho de desconexión digital. Hoy día solo lo tienen países tales como Italia, Francia y Alemania, y una tremenda buena noticia en términos de garantizar un derecho a descanso efectivo para los trabajadores. En la redacción que habíamos dejado acá en la comisión, habíamos dejado una redacción amplia que decía que el tiempo de descanso que iba a el periodo de desconexión iba a ser equivalente a los tiempos de descanso de conformidad a las reglas generales contenidas en el Código del Trabajo. Y la verdad es que en el Senado surgió la inquietud de cuánto es eso, y que podía obviamente interpretarse de manera ambigua. Y en consecuencia lo que se planteó es algo que se había planteado acá en la comisión en algún momento, que era establecer un número de horas determinado. Y se establece el número en 12 horas, que es las horas de descanso, que deben ser de descanso y desconexión continua para los teletrabajadores. De manera, obviamente, que una persona que teletrabaja, si bien puede no tener un horario dentro del día, al menos el empleador debe garantizar un tiempo de desconexión en el cual no solo esa persona no va a trabajar, sino que el empleador no va a poder enviarle requerimiento, no va a poder enviarle correo, no va a poder enviarle instrucciones, no va a poder contactarlo. Y es obviamente una garantía súper importante y va en línea, presidente, con lo que ha señalado la OIT. La OIT ha señalado que los tiempos de desconexión deben resguardarse desde la perspectiva de los tiempos de descanso y no desde los tiempos de trabajo. No sé si se entiende. O sea, regulemos los tiempos de descanso. Y aquí se está estableciendo explícitamente un periodo de desconexión continua de 12 horas en un periodo de 24 horas para desconexión digital de los trabajadores. Muy bien. Artículo 152. En el 152 4K, presidente, página 9,
el cambio principal que hay es que se incorpora un numeral 6 nuevo, que es el tiempo de desconexión. Es decir, estas son menciones adicionales que debe tener el contrato de trabajo. Además de las menciones del artículo 10, se planteaban otras menciones adicionales. Y lo que se está haciendo es incorporar una mención adicional que es el tiempo de desconexión. Es decir, que las partes tengan que señalar explícitamente para evitar cualquier abuso o error de interpretación cuánto va a ser el tiempo de desconexión del cual va a gozar el trabajador. Posteriormente, presidente, el artículo 152 cuater L lo que hace es agrupar dos... ¿Falta el D? Sí, es que se incorporó, esa norma se incorporó en un artículo anterior, en el primer artículo, el 152 cuater A, ahí se incorpora el mismo texto. El 152 cuater L, presidente, lo que hace es señalar de manera expresa que los equipos, las herramientas, los materiales de trabajo a distancia, y aquí hay un adicional que lo propuso la OIT, incluidos los elementos de protección personal, deberán ser proporcionados por el empleador al trabajador. Y el trabajador no va a poder ser obligado a utilizar los elementos de su propiedad. Igualmente, los costos de operación, funcionamiento, mantenimiento y reparación de equipos serán siempre a cargo del empleador. Esto ya lo tenía el proyecto original nuestro. ¿Qué es lo que hacemos? Dos cambios. Primero, incorporamos que los elementos de protección personal también deben ser entregados por el empleador al trabajador, de costo del empleador. Y segundo, se deja claro algo que no estaba tan claro en el proyecto aprobado por la Cámara, que es que el trabajador nunca puede ser obligado a utilizar sus propios elementos de trabajo. Y por tanto, lo que hace estos dos cambios en el Senado es mejorar la norma en el mismo espíritu que se haya planteado acá en la Cámara, incorporando un elemento adicional, que son los EPP, elementos de protección personal, y además aclarando que el trabajador nunca va a poder ser obligado a utilizar sus propios elementos de protección personal. Después, presidente, se agrega un inciso tercero nuevo, que es una recomendación. ¿Lo saca del reglamento? ¿Cómo? Porque la redacción nuestra... Sí. Se mantiene el reglamento. Ah, ya, perfecto. No, las dos normas del reglamento, presidente, se mantienen intactas. No fueron motivo de indicaciones en el Senado. Posteriormente, presidente, se incorpora un inciso tercero nuevo, y esta fue página 13, recomendación de OIT, que dice: en caso que la prestación de los servicios que se realice en el domicilio del trabajador o de un tercero, el empleador no podrá ingresar a él sin previa autorización de uno u otro en su caso. ¿Por qué? Porque la redacción que nosotros habíamos tenido acá en la comisión, nos preocupamos de muy buena manera que cuando sea la mutualidad la que puede ir a fiscalizar, siempre se requiere el consentimiento del trabajador. Pero nada habíamos dicho cuando es el empleador el que quiere ir a ver las condiciones de trabajo, que puede querer ir a ver, como el empleador responsable, puede querer ir a ver dónde está trabajando su trabajador. Pero no habíamos puesto ninguna norma. Entonces la OIT reparó en eso y la OIT dijo, ojo, tienen que ponerlo. Y por eso que estamos poniendo, y se puso en el Senado, presidente, que la misma norma que estamos aplicando la mutualidad también va a correr respecto al empleador, en que obviamente se requiere siempre, para poder ingresar al domicilio del trabajador, la autorización de este o de un tercero, porque puede ser que el trabajador esté prestando servicio en un domicilio que no es el de él. Después hay un cambio más bien formal, misma página 13, que en vez de señalar y mediante visita presencial, se incorporó acceda al domicilio de este. Está otro comentario que hizo la OIT a través de su especialista en seguridad y salud del trabajo, la señora Carmen Bueno. El 152 cuater F, presidente, no tiene indicaciones, fue aprobado tal cual fue aprobado por la comisión. El 152 cuater Ñ, presidente, se modifica. Página 15. Página 15. En la misma lógica aprobada en la Cámara, pero se le dio un sentido distinto en términos de la redacción. ¿Qué es lo que proponía la Cámara en el 152 cuater Eje? Decía que los empleadores, con el fin de fomentar relaciones interpersonales en sus trabajadores, tenía que hacer ciertas reuniones de convivencia cada 3 meses. La verdad es que cuando revisamos el tema y lo planteó la OIT, a la OIT le parecía bien que los trabajadores pudieran tener acceso a la actividad de la empresa, pero la verdad es que no tenía ninguna lógica que esas reuniones sean solo para efectos de convivencia. Y por lo tanto, la redacción que nos propuso OIT y sobre la cual se trabajó en el Senado tiene dos aristas. Primero, que el teletrabajador siempre va a tener permitido el acceso a la empresa, aun cuando teletrabaje de su casa u otro domicilio. No puede negársele el acceso a la empresa nunca. Y en segundo lugar, se establece que siempre y en cualquier caso, el empleador debe garantizar
que el teletrabajador pueda participar en todas las actividades colectivas que se realicen en la empresa, siendo de cargo del empleador, incluso los costos de traslado que ello acarrea. Por tanto, se cumple la misma finalidad y el mismo espíritu que se planteó en la comisión, pero nosotros creemos que de manera más correcta. Porque no es que estemos haciendo una actividad solo para fines recreativos en que participe el teletrabajador, sino que estamos garantizando lo que queremos, que es la sociabilización de ese trabajador. Sociabilización que va a estar garantizada, presidente, a través de 2 vías. Primero, permitir que el teletrabajador siempre pueda acceder a la empresa y que no tenga que pedir permiso para ir a su empresa. Y segundo, que el empleador debe garantizar, y el verbo garantizar es un verbo estricto, que las actividades colectivas el trabajador obviamente va a ser considerado y si hay costos de traslado serán asumidos por el empleador. El 152 cuater H, presidente, fue aprobado sin indicación y por tanto se aprobó textual el texto de la Cámara. Y de ahí nos vamos, creo que a los artículos transitorios. Y en los artículos transitorios... Página 19, sí. 20. El artículo, página 19, sí. En la página 19 se suprimió el artículo 203, porque la verdad es que no tenía... Este es el artículo de la sala cuna que preguntaba el diputado. Hoy día ya la ley señala que la obligación de la sala cuna es del empleador respecto a sus trabajadores. Y por lo tanto el teletrabajador es un trabajador más. Y en consecuencia, si el empleador cumple con el número de mujeres que hoy día señala la ley, ¿cierto?, sin perjuicio del proyecto que hoy día está avanzando en el Congreso, tiene que darse a la cuna. Por lo tanto, se estimó, y nosotros lo compartimos, que hacer una regla especial no tenía ningún sentido en términos de que podría entenderse incluso qué pasa con aquellos otros trabajadores que no están comprendiendo esa regla especial. Quiere decir que no se le aplican determinados beneficios, por lo tanto no tenía lógica, presidente, establecer una norma específica que dijéramos el teletrabajador tiene derechos a la cuna, cuando el teletrabajador es un trabajador como cualquier otro, se aplican las mismas reglas generales, se le aplica el mismo contrato de trabajo, se aplican los mismos quórum que en el resto del código y por lo tanto esta norma en vez de beneficiar podía incluso generar alguna incerteza respecto de por qué estábamos haciendo una excepción específica respecto del artículo 203. Y sobre esa razón, presidente, es que la comisión por unanimidad en el Senado decidió suprimirlo. ¿Estamos ok, diputado? Muchas gracias. Y finalmente, presidente, las normas transitorias, un par de cosas importantes. Primero, acortamos los plazos de entrada en vigencia, ¿cierto? Se señala que... básicamente, sí, hoy día hay bastante consenso, todos ustedes lo han vivido, nosotros hemos estado constantemente con muchos trabajadores que hoy día están teletrabajando, pero que están teletrabajando con la ley actual, pues la ley actual no le da ninguno de los derechos que nosotros estamos dando acá. El gran mérito de este proyecto es que regula y da un marco normativo a derechos que hoy día no existen, desde el derecho a quien paga el Internet. Hoy día los teletrabajadores que están teletrabajando producto de la contingencia posiblemente tengan que pagarse ellos el Internet si el empleador no tiene la buena voluntad de pagárselo, porque lo hemos dicho, hoy día el teletrabajo depende de la buena voluntad de la empresa. Hoy día tampoco hay claridad absoluta de qué pasa si esas personas se accidentan. Hay una circular de la Superintendencia de Seguridad Social del año 2018, pero es jurisprudencia administrativa que puede cambiar o los tribunales pueden o no considerar. Con esto vamos a estar dando certeza absoluta de que esa accidente del trabajo, esa enfermedad profesional sí queda cubierta. Hoy día una persona que está teletrabajando desde su casa no tiene ninguna de las garantías en materia con nada que sí estamos estableciendo nosotros. No tiene un derecho de conexión. Y por lo tanto, no queremos que esos teletrabajadores hoy día sigan desprotegidos como sí están desprotegidos hoy día, y por lo tanto se acordó obviamente que el periodo de entrada en vigencia de la ley sea lo más rápido posible, y en vez de ser el mes subsiguiente como plantea el texto original, sea el mes siguiente. Y lo otro que se planteó, presidente, que una norma que a nosotros nos hace sentido, es la evaluación de la ley. Así como otras leyes que hemos aprobado, es bueno que las leyes se evalúen después de un determinado tiempo. Y por lo tanto se establece que el Consejo Superior Laboral, en el plazo de un año de vigencia de la ley, va a tener que hacer un informe. No, en el Senado no, el Senado no existía norma de evaluación de este proyecto. Pero no, está bien, pero no había diputada, en este proyecto no había norma de evaluación. Y por lo tanto, ¿incorporamos una norma de evaluación? No, yo creo que era otro proyecto, puede ser el de jóvenes. No interrumpamos al subsecretario, le hacemos la pregunta. Bueno, pero lo concreto, presidente, por su intermedio, lo concreto es que el proyecto aprobado por la Cámara no tenía evaluación alguna. Se establece una evaluación al plazo de un año
y se deja claro que se pueden seguir haciendo evaluaciones periódicas. Estas evaluaciones se van a hacer por el Consejo Superior Laboral, quien va a tener la obligación de informar tanto al presidente de la República como a este honorable Congreso respecto de los resultados de dicho plan de implementación y aplicación de esta ley, porque obviamente nos interesa, y así como lo acordamos en el proyecto, por ejemplo, del contrato de jóvenes, que sea obviamente revisado cómo se está aplicando en la práctica. Por tanto, también esa es una innovación que se hace. Y si me permite revisar mi minuta, aparte, no hay más cambios. Esos son principalmente, presidente. En resumen, presidente, solo para terminar, el grueso, cuando me refiero al grueso, el 95% del proyecto que llega a tercer trámite es exactamente lo mismo que trabajó, que discutió y que aprobó esta Cámara. Y las modificaciones, que son estas 7 que fuimos discutiendo a medida que íbamos revisando el articulado, lo que hacen no es sino dar mayor certeza y garantía, especialmente a los trabajadores, de que sus derechos van a ser protegidos. Por lo tanto, nosotros creemos que fueron buenas indicaciones, que mejoran el proyecto y que vienen a robustecer aún más un catálogo normativo que tanta falta nos hace, especialmente en los tiempos actuales. Gracias, presidente. Muchas gracias, subsecretario. Ofrezco la palabra a alguna diputado que quiera. Diputado Orsini tiene la palabra. ¿Hace alguna pregunta? Por mi larga y destacada trayectoria, diputado. A ver, las normas de sustitución del presidente apuntan cuando no hay ningún expresidente presente en la sesión, preside el diputado más antiguo. En el caso de don Patricio se reúnen varias condiciones para ser más antiguo. Muchas gracias, diputado Orsini, espero representarla bien. Tiene la palabra. Muchas gracias, Alejandro. Subsecretario, me parecen, hay 2 modificaciones que hace el Senado al proyecto que sale de la Cámara que a mí me parecen todavía problemáticas. Primero es la del artículo 152, número 1, que en la versión de la Cámara establecía, es que si es que la relación laboral partía en una modalidad, luego acordábamos otra modalidad, el trabajador no podía el empleador no podía establecer unilateralmente nuevamente la modalidad de teletrabajo. Eso, en mi opinión, genera un problema. ¿Por qué? Por ejemplo, yo vivo en Santiago, estoy contratada en una empresa en Santiago y cambiamos a la modalidad teletrabajo. Entonces, en función de ello, yo digo, bueno, me voy a ir a vivir al sur con mis padres. Y vendo mi casa o la arriendo, me voy con mi familia, cambio a mis niños de colegio, y el trabajador unilateralmente me dice, ¿sabe qué? Ya no me gustó su modalidad, no me gustó la modalidad de teletrabajo, necesito que usted vuelva. Cuando yo ya tengo mi vida programada de otra manera y en otro lugar. Entonces, quisiera preguntarle por qué se cambió la versión que teníamos nosotros en la Cámara que resguardaba esa posibilidad por esta otra que deja en esa situación de indefensión al trabajador. Y segundo, que creo que es la más complicada de todas, lo que a mí más me genera contradicción a la hora de votar este proyecto, es la extensión del artículo 22 para quienes realicen el teletrabajo, no el trabajo a distancia, que entiendo que eso se reguló bien. Celebro y agradezco que se haya tomado en consideración lo que nosotros habíamos planteado de separar estas dos cosas que no son lo mismo. Me alegro que haya quedado así, pero no me parece... O sea, el artículo 22 es una jornada, o sea, sin jornada laboral que uno puede realizar desde cualquier lado. Entonces, o uno tiene la jornada, el artículo 22, que puede ser con modalidad de teletrabajo, no se necesita. Además, pactar teletrabajo cuando uno tiene artículo 22, uno por artículo 22 puede trabajar en cualquier lugar. Entonces, o tiene el artículo 22 o tiene un teletrabajo con jornada laboral. Pero las dos cosas me parece que es una ampliación innecesaria de un artículo que tiende a precarizar las relaciones laborales, en donde el trabajador puede ser molestado en cualquier momento del día, donde el trabajador puede tener que estar 13, 14, 15, 16 horas trabajando a distancia, y la verdad es que eso me parece un problema. Yo preferiría que al artículo 22 el artículo 22 y al teletrabajo el teletrabajo con jornada laboral. Le ruego al secretario que individualice los artículos que ha señalado la diputada Orsini. El primero, entiendo, diputada, es el artículo 152, cuater A. Cuater A, sí. Aquí está.
Ya, aquí está en la página 6. A ver, ocurre lo siguiente: tuvimos que hacer un cambio por secretaría en el Senado, dado que el 152 cuáter hasta la letra F ya se encuentra ocupado por otra ley, que es la ley de teleoperadores. Por lo tanto, este proyecto empieza en 152 cuáter G. Presidente, sí, por su intermedio y agradecer la pregunta a la diputada, porque efectivamente son dudas que van surgiendo y poder tener la oportunidad de aclararla, porque la verdad es que precisamente es todo lo contrario a lo que plantea la diputada y poder darle esa explicación. En primer lugar, el proyecto que habíamos aprobado acá en la Cámara efectivamente permitía, ojo, que ambas partes pudieran ejercer el derecho a retracto. Así como el trabajador podía ejercer el derecho a retracto, el empleador también podía ejercer el derecho a retracto. ¿Cuál es la garantía que estamos estableciendo distinta? Que en la Cámara se establecía que ninguna de las dos partes se podía arrepentir antes de 3 meses. Hoy día estamos restringiendo ese plazo a 30 días, pero se pone en una norma aparte y en el mismo primer artículo que cualquier cambio que se haga nunca puede ser con menoscabo de los derechos de los trabajadores. Por lo tanto, si ese trabajador, el empleador le dice que lo va a cambiar de ciudad, ahí hay un menoscabo. Y eso evidentemente no se va a poder realizar, y eso aplica las reglas generales de menoscabo que están en el artículo, las reglas generales de menoscabo y de no aplicación del ius variandi, el artículo 12 del Código del Trabajo, que es el famoso ius variandi, que es cierto que el ius variandi yo puedo alterar la naturaleza o el lugar de los recintos en la medida en que no produzca menoscabo, que se trate de labores similares y que sea dentro del mismo lugar o ciudad. Por lo tanto, esa duda queda a salvo. Respecto del otro punto... Lo que usted ha dicho, lo que la diputada Orsini planteó, no podría ocurrir. No podría ocurrir. El ejemplo que ella pone no podría está ocurrir. resguardado además por el artículo 152 cuáter G. Y no lo puede por las normas permanentes del Código del Trabajo y además por lo que señala en el artículo 152 cuáter G. Sí, presidente, y respecto del segundo punto que plantea la diputada Orsini, lo que hace este proyecto de ley es ser mucho más conservador con las normas de jornada de trabajo. Hoy día, sin esta ley, una persona que teletrabaja está en la indefensión absoluta. ¿Por qué? Porque esa persona hoy día, la única norma que hay en nuestro código es el peregrino artículo 22, que, ojo, porque siempre hablamos de la exclusión de jornada artículo 22, pero el artículo 22 contiene en su inciso primero las normas de jornada, 45 horas semanales, no menos de 5 ni más de 6 días, y en su inciso segundo dan las normas de exclusión, por lo tanto tiene ambas cosas. Por lo tanto, hoy día, una persona que teletrabaja, hoy día lo único que tiene es el artículo 22 en su segundo, que dice si usted trabaja en su casa, no tiene jornada. Y por lo tanto hoy día no hay límite ni a qué hora el empleador lo requiere, ni cuántas horas de trabajo tiene, ni si se accidenta o no se accidenta, ni quién paga. ¿Qué es lo que hace el proyecto de ley? Y lo trabajamos acá. Avanza en 2 sentidos. Primero dice, usted teletrabajador va a tener 2 opciones. O tiene jornada, y va a poder tener jornada de trabajo en su casa, cosa que hoy día no se puede, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, y en ese caso el empleador va a tener que establecer a través de algún mecanismo fidedigno de control de asistencia, de conformidad al artículo 33 del Código del Trabajo, cómo controlar la asistencia, y hoy día existe la tecnología, ¿cierto?, que me mide el tiempo de conexión, por ejemplo, y por tanto usted va a tener jornada o usted no va a tener jornada. Pero si usted no tiene jornada, como no la tiene con la ley actual, usted va a tener un derecho que hoy día no tiene, que es el derecho de desconexión. Por lo tanto, el ejemplo que planteaba la diputada por su intermedio, presidente, de que puede darse que haya trabajadores que trabajen, la diputada decía 13, 14, 15 horas, no va a ser posible hoy día, porque se establece un derecho de desconexión mínimo de 12 horas continuas. Por lo tanto, no va a haber ningún trabajador que pueda trabajar más de ese periodo. Y además se establece que durante ese periodo el empleador no puede requerir, interrumpir, enviar correo, comunicación e instrucciones. Hay un amplio catálogo en el código, en el artículo, de posibilidades que el empleador no puede, obviamente, interrumpir al trabajador. Por lo tanto, la preocupación que la diputada tiene, por su intermedio, presidente, que son preocupaciones muy válidas, son preocupaciones que se podrían dar con la actual norma y que hoy día se da, pero no se van a dar en el marco de este proyecto de ley, porque precisamente lo que hicimos,
y eso es mérito del trabajo en conjunto de esta comisión con el Ejecutivo, fue establecer un derecho de desconexión, que no solo es un derecho de desconexión, no solo se establece en ese tiempo de desconexión el trabajador no va a trabajar, sino que fuimos más allá. Dijimos en ese periodo el empleador ni siquiera puede mandar un correo al trabajador. Y eso es súper potente, presidente, y por lo tanto las inquietudes que la diputada tiene obviamente quedan a salvo, entendemos nosotros, en el proyecto de ley. Sí, por supuesto. Presidente. ¿Y por qué entonces hace la diferencia entre el trabajo a distancia, donde se establece que pueden tener una jornada laboral con un máximo de horas y que esas horas pueden ser repartidas durante el día de la manera en la que le acomoda al trabajador, y no se le aplica la misma norma al teletrabajo? ¿Por qué se hace esa diferenciación y no aplicamos el mismo criterio para ambas modalidades? Señor subsecretario. Presidente, muchas gracias por su intermedio. Sí se puede también, diputada. La norma parte de la premisa general que en ambos casos, tanto el trabajo a distancia como el teletrabajo, se pueden aplicar las reglas generales de jornada y se pueden aplicar horarios. Lo que señala la norma es, dice, después, con todo, el con todo debemos entenderlo como adicionalmente. Además, en el caso del teletrabajo, las partes podrán, facultativo, acordar que el trabajador quede excluido. Por lo tanto, ¿cuál es la regla general? Que van a tener jornada, que se va a poder pactar, que se va a poder distribuir. Pero en el caso del teletrabajo estamos dando una norma adicional, que podrán excluir. Esta norma es mucho más conservadora que lo que hoy día tiene el Código, muchísimo más. Y fue parte de lo que discutimos, porque aquí estamos dando vuelta a la premisa, estamos diciendo que se parte de la premisa que tiene jornada y que se puede pactar que no lo tenga. Todo lo contrario a lo que es hoy día la norma. La norma hoy día no da posibilidad. Hoy día la norma dice, usted está excluido de jornada. Usted, si trabaja en la casa, no puede tener horario. Aquí estamos dando vuelta a la premisa. Por lo tanto, esta norma, por su intermedio, presidente, al diputado Orsini, es una norma absolutamente conservadora de los derechos de los trabajadores, porque está partiendo de la premisa que se tiene jornada de trabajo, que se puede distribuir y que en el caso solo del teletrabajo se puede pactar que quede excluido de jornada con el derecho de desconexión que hemos señalado. Muy bien, muchas gracias. ¿Habrá alguna otra consulta de alguna diputada o diputado? Bien. Buenas tardes, diputada Carol. Tiene la palabra. Sí, presidente, quizás lamentablemente no pude llegar antes, pero no sé si habrán planteado el punto de dentro de esta discusión de la necesidad o de la posibilidad de que en el contexto de que estamos dando este debate, que evidentemente todos coincidimos de que es necesario poder desarrollar medidas que resguarden a los trabajadores y a las trabajadoras desde la perspectiva de esta forma de trabajo que se está dando, que es el teletrabajo o el trabajo a distancia. Sin embargo, el proyecto que estamos mirando es un proyecto que genera nuevas modalidades de regulación laboral de largo plazo. Nosotros por lo menos coincidimos con que es necesario hacer esta regulación en la medida que sea un proceso transitorio respecto de la coyuntura que estamos viviendo y no tomar decisiones o medidas que finalmente establezcan nuevas formas de relación laboral entre los trabajadores y su empleador de manera permanente. Entonces, la pregunta concreta, no sé si ya lo habrán respondido, insisto, quizás sí, es si existe o no voluntad por parte del Ejecutivo de establecer un mecanismo que sea transitorio de regulación en esta oportunidad para poder seguir desarrollando de manera, en una perspectiva de más largo plazo, la transformación más estructural que aquí se propone, que yo creo que además en el contexto actual y a propósito de los cambios que vienen y que se van a desarrollar a partir de esta crisis con los cambios económicos entre la relación del capital y el trabajo, yo creo que hoy día también es fundamental que este tipo de modificaciones que son laborales se puedan estudiar con los cambios que vamos a tener también desde la perspectiva económica después del paso de la crisis. Y lo planteo porque creo que por lo menos nosotros, y lo vuelvo a decir, estamos disponibles a avanzar en regulaciones que tengan que ver con estas formas de relación laboral que se están estableciendo por la vía de los hechos en algunos casos y que requieren de mayor resguardo de los trabajadores, pero de manera coyuntural. O sea, que tengan un plazo determinado, que sea un proceso transitorio, porque de lo contrario vamos a tomar medidas que son de nuevas relaciones laborales a largo plazo sin
saber cuáles van a ser las condiciones en las que va a quedar nuestro país después de pasada la crisis. Insisto, en una nueva relación, a nuestro parecer, del capital, de la relación capital-trabajo, que se va a modificar a propósito de también los cambios económicos que se están estableciendo en nuestro país. No había sido planteado, diputada Cariola, el punto que usted señala. Tampoco lo consideró así el Senado. El Senado le ha dado el carácter de permanente. Y no sé, subsecretario, si en el Senado se generó esta inquietud que plantea la diputada Cariola, si usted puede ponernos al día en el sentido, pero no hay ninguna norma transitoria. Se tramitó en otro tiempo. Presidente, por su intermedio, muchas gracias. En el Senado se conversó respecto de que evidentemente es importante analizar las leyes que vamos creando, ¿cierto? Especialmente cuando se van cambiando modalidades de trabajo. Y en razón de aquello, presidente, que se propuso por parte de los senadores de la comisión, como se ha hecho en un par de otras normas, la posibilidad de revisar por parte del Consejo Superior Laboral, en el plazo de un año, la implementación de esta normativa. Ahora, presidente, es importante señalar algo. El tema de la discusión de tener una ley de teletrabajo no es algo que haya surgido a propósito de la situación de contingencia sanitaria. Chile hace mucho tiempo que está atrasado en tener una regulación del teletrabajo. Este es un proyecto que ya lleva más de 2 años acá en el Congreso. La OIT ha sido categórica en señalar que Chile debe tener una ley de teletrabajo. Lo dijo en su momento el profesor Francisco Tapia, que vino a esta comisión cuando dijo no deberíamos estar discutiendo de teletrabajo hoy día en Chile, deberíamos estar discutiendo de las nuevas tecnologías y todavía no tenemos una ley de teletrabajo. Por lo tanto, 2 puntos importantes, presidente. En primer lugar, esta es una norma y un proyecto que se viene tramitando hace bastante tiempo. En esta comisión, por lo demás, tuvo bastantes sesiones en que se conversó, en que se digerió, en que se recibieron sin número de audiencia, por lo tanto, es un proyecto que ha tenido esta tramitación. Segundo, es un proyecto que cuenta con la aprobación en términos técnicos de la OIT, tanto en la Cámara como en el Senado. Y tercero, es un proyecto sobre el cual se va a evaluar, obviamente, el funcionamiento de la ley por parte del Consejo Superior Laboral, que es un organismo tripartito, en el que participa la Central Unitaria de Trabajadores, en el que participa la Confederación de la Producción y el Comercio y en el que participa el Ejecutivo, en el plazo de un año, pero además se establece que eso sin perjuicio de las evaluaciones periódicas que se puedan seguir haciendo respecto a la ley. Muy bien, sin perjuicio desde luego de la iniciativa de ley que los parlamentarios también tenemos, ¿no? Diputada Sepúlveda y señor Del Río. Mire, presidente, yo creo que esta crisis, sin duda, ¿no es cierto?, esta emergencia sanitaria, de alguna manera nos ha obligado a tener este teletrabajo. Yo creo que a uno le da, por lo menos a mí gratamente me ha sorprendido cómo ha funcionado, por ejemplo, en el caso de nuestra bancada, todas las 2 mujeres que tienen niños chicos se fueron en el primer día, digamos. ¿Ah? Y hemos estado funcionando, yo diría, relativamente bien. ¿Ah? Relativamente bien. Igual que con los abogados, con los periodistas, etcétera. Sin embargo, la relación con los profesionales es distinta, y además por la creación también, aquí tenemos sindicatos, ¿no es cierto?, que también ponen en primera línea qué es lo que pasa con los trabajadores, y eso es muy bueno porque a todos nos ha permitido, yo diría, funcionar relativamente bien. Y créanme que ya me estoy hasta acostumbrando a hacer este tipo y parece que los trabajadores, pero tiene que ser mixto, ¿no? Porque las mujeres con los niños ahí hay una complicación difícil. Pero ¿sabe lo que me preocupa? Tiene que ver con los otros tipos de trabajadores, además cuando no hay sindicato. Entonces, a mí lo que no me gusta no es el teletrabajo en sí mismo, sino la capacidad de negociación que puedan tener los trabajadores y las trabajadoras. O sea, cuando no hay sindicatos fuertes, cuando tiene que haber un contrato vis a vis, es ahí donde nos preocupa. No es el sistema propiamente tal. Entonces son los abusos que se puedan dar a partir de esta situación, no es otra cosa. Si el teletrabajo en sí mismo, yo creo, el trabajo a distancia en sí mismo no es malo. Pero esa es nuestra complicación, y además porque no vemos a una dirección del trabajo también que esté en tiempos normales haciendo la fiscalización que corresponde. Esa es nuestra preocupación. Yo lo de los senadores, yo voté en abstención y en contra de este proyecto, pero por esa razón, porque me preocupan aquellos trabajadores que tienen una dificultad o una debilidad en tiempo de cómo hacen los contratos unilaterales o bilaterales. Eso es, presidente, no es otra cosa. Gracias, diputada Sepúlveda. Señor Del Río.
Tiene la palabra. Presidente, muy breve respecto de solamente para complementar un par de puntitos de la explicación del señor subsecretario respecto por su intermedio a la consulta a la diputada Cariola. El problema de hacer una ley temporal para este tipo de contratos es que genera efectos devastadores en perjuicio de los trabajadores al cabo del término. Básicamente porque en una ley temporal se estarían regulando derechos que adquieren el carácter de permanente en los contratos de trabajo. Primer ejemplo, un contrato individual que se celebra bajo estas condiciones y como contrato individual que es, se puede celebrar en forma indefinida. Y resulta que celebrando en forma indefinida, a mitad de camino, se desaparece la regulación que lo sustentaba. Genera un tremendo problema en cómo el trabajador puede defender sus derechos en caso de incumplimiento grave del contrato. Segundo ejemplo, esto también se puede pactar en forma colectiva con los sindicatos, en el marco probablemente de una negociación colectiva, con áreas enteras que pasen a ser de teletrabajo o parcialmente. Resulta que la renovación de ese contrato, si las partes quieren mantener las regulaciones a las que han acordado, no van a poder hacerlo, porque no tienen una regulación sustentada, porque ya pasó el plazo de vigencia de la ley. Simplemente no lo van a poder hacer, así como hoy día dentro de la negociación colectiva no pueden alterar ciertas normas de jornada cuando esos marcos no están permitidos en el Código del Trabajo. Por lo tanto, el perjuicio que significa para los trabajadores, normalmente con beneficios asociados a este tipo de trabajo, es enorme, es enorme. Y finalmente, el perjuicio general que se produce es que este proyecto avanza en la consecución de derechos para los trabajadores. Derechos cuya aplicación van a ser evaluados por el Consejo Superior Laboral. Dejarle un periodo de tiempo determinado significa que al cabo de ese tiempo determinado se retroceden derechos, ¿no? Cosa que en general los proyectos de ley no estamos dispuestos a hacerlo. Diputado señor Eguiguren, Carol Carriola, y terminamos. Diputado Eguiguren. Presidente, ya que estamos en la última del análisis de este proyecto, sinceramente yo quiero agradecer al gobierno y me consta que al subsecretario Fernando Araf el que haya liderado en el Senado la agilidad para poder sacar este proyecto adelante. A mí me preocupa muchísimo que seamos nosotros los que estemos atrasados aquí cuando en la práctica se nos han adelantado las propias instituciones. Ellos han colegislado y el Congreso ha mirado por la ventana. Y eso ayuda al desprestigio nuestro, porque la verdad es que estamos legislando a un ritmo más lento que el que la propia sociedad nos exige. Y yo quiero, en el fondo, destacar aquí lo que significa el teletrabajo. El teletrabajo hoy día significa mayor certeza jurídica y grados de formalidad que no tenemos. Hoy día, la verdad, como bien han dicho el subsecretario en el artículo 122, inciso segundo, es muy precario lo que existe ahí. Segundo, permitir incorporar al mercado laboral a personas que por tiempos eternos han estado relegados porque por distintas situaciones no han podido incorporarse al mercado laboral. Me estoy refiriendo especialmente a las personas que tienen algún grado de discapacidad, que hoy día a lo mejor no pueden trabajar en un lugar, en una empresa, y hoy día sí, por su adaptabilidad lo van a poder hacer. Generar trabajo en lugares remotos. Hoy día yo vengo de una región rural. Eso para ellos esto es extraordinariamente bueno, y si lo apalancamos de la ley que está saliendo del sector de telecomunicaciones, donde se va a alumbrar todos los sectores rurales, donde se va a permitir la conectividad a todos los sectores rurales, la verdad que es una gran noticia. Y por último, presidente, porque podríamos señalar mucho más el empleo verde, en fin, nos va a ayudar este proyecto a mejorar la calidad de vida de los chilenos al permitir que con el COVID-19, con el coronavirus, este proyecto va a ayudar a que la propagación del virus sea cada vez menor y que es en definitiva lo que más nos debiera motivar. Yo creo que este es el minuto para poder legislar, no para ahora, sino para siempre, porque sinceramente, presidente, estamos atrasados en legislación laboral y este es un proyecto no innovador, no es un proyecto innovador, es un proyecto tan antiguo como el hilo negro y que está en todas las partes del mundo. Chile no puede estar a la saga de lo que ocurre en el resto del mundo. Gracias, presidente. Muchas gracias. Diputado Eguiguren, diputado Carriola. No, ya terminó ya, acaba de terminar. Sí, presidente. A ver, bueno, yo lamento que exista la insistencia
de que esto se transforme finalmente en una definición que a mí me parece que, producto del contexto en el que estamos, debiésemos todos tener la voluntad de desarrollar iniciativas que afronten la condición coyuntural de la pandemia, la condición coyuntural de la crisis en la que estamos, que está enfrentando nuestro país, y no así tomar determinaciones que son tan definitivas respecto de establecer nuevas formas de relación laboral en este contexto. Yo creo que forzar la votación de este proyecto así tal y como está, considerando que, lo vuelvo a decir, van a haber cambios significativos cuando termine todo este proceso, me parece que... Gracias, diputado. Y frente a eso, presidente, hay varias cosas, por ejemplo, que nosotros consideramos que pueden haber sido mejoradas por parte del Senado, como por ejemplo el derecho a la desconexión. Pero yo me pregunto, ¿de qué manera se va la desconexión de 12 horas continuas? ¿De qué forma se va a hacer efectivo ese derecho? Porque acá hay uno de los principales puntos, nosotros estuvimos discutiendo largamente la necesidad de reducir la jornada laboral, y de hecho la OIT tiene un estudio, y hay estudios nacionales también de trabajadores que trabajan a distancia, y que dice que se tiende a trabajar más horas que la media. De hecho, ese mismo estudio establece que en Bélgica los empleados refieren 39 horas contractuales de trabajo por semana. Sin embargo, las horas de trabajo concretas varían y son diferentes para los teletrabajadores y no teletrabajadores. Mientras que los teletrabajadores trabajan un promedio de 42,6 horas por semana, los teletrabajadores trabajan un poco más, un promedio de 44,5 por semana. Entonces, para mí, por lo menos, en la línea de la búsqueda de la reducción de la jornada laboral, cuando estamos teniendo datos concretos que nos entrega la OIT respecto de cómo se ha modificado la estructura de los horarios de trabajo a partir de este tipo de modalidad, la verdad de las cosas es que me quedan tremendas dudas, y lo vuelvo a decir, de establecer esto como una nueva relación laboral de forma permanente, sin que eso signifique tomar mayores resguardos para que los trabajadores no se precaricen en sus condiciones laborales. Sin embargo, y lo vuelvo a repetir, presidente, pucha, que le molesta al diputado que hagamos opinión. Lo vuelvo a repetir, presidente, a mí me parece que si esta posibilidad hoy día se legisla, tiene que ser acotada a la coyuntura, porque la coyuntura... Me apagó el micrófono. Ahí sí. Porque la coyuntura, presidente, amerita efectivamente que tomemos medidas de regulación en función de lo que ya está ocurriendo. Pero aprovechar esta circunstancia para pasar una modificación al Código del Trabajo de forma permanente con opiniones tremendamente diversas, por algo aquí se rechazó por una parte importante de la oposición este proyecto, que si bien tuvo algunos cambios en el Senado, fueron cambios más bien de redacción. O sea, al menos desde nuestra opinión, la precarización de los trabajadores, desde esta flexibilidad que se está planteando, sigue estando presente, y aquellos puntos que podrían haber sido mejorados, como por ejemplo el tema de la desconexión, por 12 horas no queda claro respecto de cómo esto se va a garantizar, presidente. Entonces, yo por lo menos hubiese esperado mayor disposición para que esto se transformara en una modificación transitoria a propósito de la coyuntura, y no algo permanente como se nos está obligando a votar. Bien. Yo quiero hacerle presente a la comisión, porque algunos me han pedido la palabra. Nos restan solamente 10 minutos. Tenemos que sancionar esto. Se han hecho los planteamientos. El Senado de la República le ha dado el carácter de permanente. Obviamente cambiar las cosas significaría ir a una comisión mixta, y ustedes podrán comprender los efectos que tiene eso sobre la urgencia de este proyecto. Quiero preguntarle a la comisión si habría acuerdo, señores diputados. Sí, al comienzo de la sesión, a los que estaban presentes, el secretario estableció claramente cuál es el rol de esta comisión. Esta comisión lo único que tiene que hacer es que se va a hacer un certificado en que se recomienda o no a la sala la aprobación de estas modificaciones, y el diputado informante, el señor Eguiguren, puede hacerlo. Ahora, si no hubiera unanimidad para que recomendemos, bueno, los señores diputados que lo estimen me dirán qué artículo quiere que se vote en forma diferente para que se recomiende o se le señale a la sala ese punto. De manera tal que pregunto, ¿hay acuerdo para que recomendemos la totalidad de la aprobación del proyecto? Bien, no habiendo unanimidad, me gustaría que los diputados que quieren algún artículo que se exprese una opinión distinta lo digan, por favor.
¿Cuál sería el artículo que se pediría que se viera, quien recomienda por votación resolver su aprobación, o no? Diputado Orsini. Está preguntando cuál es la votación separada que vamos a pedir en... Es que, como, Sí, como lo explicó el secretario al inicio de la sesión. Pero es que no estábamos. Sí, está muy bien. Vuelvo a decir. La comisión tiene que hacer una recomendación a la sala. Si no hay una recomendación única, los diputados están en su derecho de pedir, recomendamos todo esto, salvo este artículo, que yo voy a someter a votación si hay mayoría para recomendarlo o no. Y por consiguiente lo que estoy pidiendo es que ustedes me digan qué artículo quieren ustedes pedir que la recomendación no sea unánime, sino que lo tenga que someter a votación. Diputada Cariola, ¿qué artículo? Llevar adelante una forma de votación que a mí me parece que no corresponde. Mire, diputada, pero al comienzo de la pero sesión, presidente, me dio la palabra, déjeme terminar. Sí, me parece pero usted no llegó a la hora, diputada. Pero, entonces usted me hace hacer de nuevo lo que ya se señaló. Pero es que no, por no llegar a la hora usted me va a restringir de mi posibilidad de tomar opinión al respecto. Entonces, presidente, yo le propongo que no enviemos con un informe a la sala porque en la sala cada uno va a presentar sus votaciones separadas y va a votar en relación a su bancada. O sea, no me parece correcto que la forma en que usted nos está obligando aquí es, si no, votemos artículo por artículo. Entonces, me parece que no corresponde la forma en que usted está llevando la votación. Señora diputada, lo que yo estoy haciendo es estrictamente lo que el señor secretario señaló al inicio de la sesión, que es lo que he explicado 2 veces. Le voy a pedir por última vez al secretario que explique cuáles son los alcances de esta comisión y lo vamos a sancionar, por favor. Señor secretario, para claridad de los que llegaron tarde. Presidente, reitero, este es un trámite no considerado en el reglamento. No está en el reglamento este trámite y los comités los que le han pedido a la comisión es que recomiende la aprobación o no de las modificaciones que ha introducido el Senado al proyecto de teletrabajo que despachó la Cámara. Si no hay unanimidad para recomendar su aprobación, lo que hay que hacer entonces en aquellas partes en que hay disenso, tomar una votación. Perfecto, está claro. Está clarísimo. Por favor, yo le voy a pedir por última vez. ¿No está en el reglamento? Sí, pero hay una comité, los comités. No, pero estamos obligados, diputada. Silencio, por favor. Estamos obligados. Diputada Sepúlveda, por última. Yo llegué desde un principio a la hora, incluso antes que ustedes. ¿Ah? Entonces, lo que ocurre es que yo entiendo lo que usted está planteando, presidente, pero si uno votó en contra de la idea de legislar o votó en abstención de la idea de legislar, lo que tiene que ver con los principios del proyecto, y usted no está pidiendo votar en particular cosas que ha hecho el Senado, como uno tiene aprehensiones de cosas que el Senado no vio, porque lo votaron todo. Entonces, ahí hay una complicación para lo que no estamos de acuerdo con lo que está ocurriendo, ¿me entiende? Entonces, quizá eso es lo que hoy día tenemos que definir, porque claro, en lo que no nos gusta, esto es menos malo, esto es menos malo, pero tenemos complicaciones de fondo con el proyecto, por eso votamos de una manera, y como no cambió lo que hizo el Senado en relación al nuestro, ese es el problema. Está bien. No cambió sustancialmente. Oiga, ese es el problema. Diputada, pero lo que no podemos es que el paso por esta comisión no tenga sentido alguno. Porque ¿para qué lo trajimos a esta comisión entonces? Se trajo esta comisión para que conociéramos los cambios y para que, si me permite, diputada, terminar. No me interrumpa, por favor, la llamo al orden. De esto se trata, de que podamos justamente hacer un informe del parecer de la comisión, en los términos que lo ha señalado el secretario. Esto no está regulado en el reglamento, es un procedimiento que los comités le han mandado para que esta comisión diga qué le parece y qué no le parece. Es bien sencillo. Bien, voy a preguntar por última vez. Si no hay acuerdo para recomendar la aprobación, díganme, señoras diputadas o diputados, qué artículo quieren ustedes que sea sometido a votación. Estoy haciendo una pregunta. Antes. Sí, lo que pasa es que tengo la impresión por las intervenciones de la diputada Cariola y Alejandra Sepúlveda que tienen problemas de fondo con el proyecto. Sí. Por lo tanto, yo tengo la impresión de que la diputada la diputada Sepúlveda y la diputada Cariola van a votar en contra de la idea de recomendar su aprobación en general y están en su derecho de hacerlo. No veo por qué haya que dividir la votación, presidente. No, la recomendación en su conjunto, entiendo que recomendarían rechazarlo, entonces en vez de dividir el proyecto, pueden votar en contra de la idea de recomendar su aprobación, que es lo que yo entiendo que está diciendo la diputada Sepúlveda cuando dice que tiene problemas de fondo con el proyecto. Esa es la otra, que votemos todo
¿Se recomienda o no se recomienda? En vez de hacerlo por artículo. ¿Estamos? Bien. Se nos va el tiempo, señores diputados, quedan 4 minutos. Voy a someter a votación los señores diputados que recomiendan aprobar las indicaciones del Senado en los términos que las hemos discutido. Por favor, señor secretario, tome la votación. Señor Barros. Voto a favor. Señora Cariola. Presidente, considerando que este es un proyecto que está planteado con modificaciones estructurales y permanentes a las relaciones laborales, creo que no corresponde votarlo favorablemente, ni siquiera las modificaciones del Senado en su totalidad. Hay algunas que probablemente sí estamos disponibles a aprobar en la medida que esto sea capaz de transformarse en una definición transitoria acotada a la coyuntura, porque no estamos disponibles a que esto se transforme en una nueva forma de precarización laboral de los trabajadores, aprovechándose, lamentablemente, de las circunstancias de la pandemia, que es por lo cual, además, todos decidimos venir hoy día acá a votar. Así que yo no recomiendo la aprobación de las indicaciones tal y como están. Señor Iguren, a favor. Señor Soto. A favor. Señor Melero. A favor. Señora Orsini. Señor Ramírez. Presidente, este es un proyecto que fue presentado en 2018. Nosotros tuvimos mucho, los que estamos acá, que formamos parte de la comisión en ese momento, la oportunidad de viajar a Estados Unidos justamente para discutir en el BID este proyecto en particular. Vimos la experiencia de otros países. En su momento hubo recomendaciones de estos organismos internacionales, incluyendo la OIT, de que había que legislar sobre esta materia y avanzar. Esta es una realidad hoy día. Nosotros, votando en contra de este proyecto, no vamos a frenar el avance del teletrabajo. Es una realidad que está dando en el mundo entero. Hemos visto cómo en los países desarrollados la cantidad de gente que teletrabaja es muy superior a la chilena y hacia allá vamos. Y yo creo que es bueno generar un marco, aunque no sea perfecto, aunque aquí genera aprensiones, pero un marco sobre el cual después seguir avanzando en esta materia. Me alegro que estemos legislando sobre un tema que hoy día la realidad nos muestra que es urgente, un tema que va a permitir que muchas personas que no pueden ir a trabajar por razones de edad, de enfermedad, de cuidado de otras personas, van a poder trabajar. Vamos a descongestionar las calles, vamos a ayudar al medio ambiente, vamos a establecer en este proyecto derechos para aquellos que trabajan a distancia. Creo que no tiene ningún sentido rechazar un proyecto así, y yo me alegro que por fin estemos, después de 1 año y medio, terminando la votación y que este proyecto está por fin viendo la luz, presidente. Yo voy con toda la fuerza del mundo a recomendar su aprobación. Muchas gracias, diputado Ramírez. Señor Saavedra, señor Santana. Muchas gracias, presidente. Mire, este es un proyecto que sin duda debió haber estado ya promulgado hace un buen tiempo, pero las formas de legislar en el Congreso lamentablemente no ha dado espacio a llegar y generar formas de trabajo que el mundo hoy día obliga. Valorar el esfuerzo que hizo el Ejecutivo. Este ya es el segundo o tercer proyecto que hemos tenido la voluntad del Senado transversalmente de entender, y eso el ejemplo más de corto plazo fue el ingreso mínimo garantizado, de entender de que hoy día no existe espacio para los conceptos absolutamente ideológicos y de obstruccionismo. Yo creo que tenemos que avanzar, dar una señal importante en esta comisión de aprobar estas modificaciones del Senado, y espero en la sala poderlas aprobar. Así que con mucha fuerza y convicción voto a favor, presidente. Señor Santana. A favor. Perdón, escúcheme. Señor Ságuaro. Presidente, bueno, después de 1 año y medio de discusión, a nosotros nos queda la tranquilidad de que eventualmente, si tuviera observaciones que hacer este proyecto y mejorarse, se va a evaluar en 1 año más. Por lo tanto, podemos hacer las modificaciones concretas, pero hoy día tenemos que hacernos cargo de la realidad laboral de miles de chilenos que esperan poder trabajar en su casa por resguardo personal y de sus familias. Votar en contra de este proyecto es votar en contra de la seguridad de los chilenos y de su salud. Así que vamos a recomendar este proyecto. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Yo creo que
que nosotros no hemos tenido ningún afán de obstruccionismo ni ideológico en este sentido, y lo hemos comprobado varias veces aquí en la comisión, donde hemos pedido que se realice de otra manera muchos procedimientos legislativos, y al final la realidad, la cruda realidad, ha hecho que nos dé la razón. Lo que hicimos, ¿no es cierto?, en lo que tenía que ver con el pilar solidario fue absolutamente evidente que eso no era así, lo dijimos, ¿cuánto? 3 o 4 meses. Y el gobierno después tuvo que decir que eso era lo que había que hacer, para dejarlo claro. Lo segundo es que yo espero que no tengamos razón, pero solo decirlo aquí, yo creo que tenemos una tremenda oportunidad de que hoy día se está haciendo teletrabajo y trabajo a distancia. Nosotros deberíamos haber visto esa realidad posterior, antes de votar. Antes de haber votado esto, vamos a tener una ley que después la realidad nos puede decir una cosa distinta, mejor, peor o perfeccionarla. Quizás yo creo que lo que deberíamos haber hecho es haber esperado qué nos dice, ¿no es cierto?, la realidad y lo que le va a pasar a muchos trabajadores, y lo que le está pasando a muchos trabajadores hoy día. Y a partir de esa experiencia haber votado teletrabajo. Y yo creo que los senadores, yo hubiese esperado un nivel de reflexión mayor de parte de los senadores, una capacidad, cuidado, anda a echarte gel al tiro inmediatamente. Entonces, no se ando, pero sí, de prevención, profilaxis total. Incluso hablando no tan vehementemente para no. Entonces, yo hubiese preferido, porque lo peor que nos puede ocurrir es que va a pasar la crisis de la pandemia, vamos a pedir una evaluación y quizás la realidad sea mucho más visible de las cosas que deberíamos haber hecho. Entonces, presidente, yo me voy a abstener, entendiendo que este es un método bueno para muchos trabajadores, pero ¿cómo cuidamos para los que puedan abusar de este procedimiento? Eso, presidente. Señor Silva. Bueno, respecto al voto, estaba analizando la votación del Senado y efectivamente la oposición por amplia mayoría respaldó este proyecto. Yo voy a respaldar el informe, pero anuncio que en sala vamos a presentar indicaciones que mejoren obviamente el proyecto, que... No se pueden presentar indicaciones. Bueno, tercer trámite, vamos a votar a favor efectivamente de esta iniciativa con algunos alcances, los cuales vamos a votar en contra entonces algunos de los proyectos respecto al cual sí vamos a presentar indicación separada, de tal manera de provocar la mixta. Presidente, sí. Ha llegado un cambio, presidente. Sí, señor diputado. Ha llegado un cambio fuera de la hora de inicio de la sesión. Necesita la autorización para que el señor Winter reemplace a la señora Llomas. ¿Haría acuerdo para que el señor Winter pueda votar? Diputado Winter, para que Winter pueda votar, porque trajo tarde el... Telemáticamente. Señor Winter, ¿cómo vota? ¿Cómo vota usted? Yo me voy a abstener, presidente, justamente porque hay algunos alcances que van a ser rechazados en sala. ¿Resultado de la votación? Yo no he votado. ¿Se votó? ¿Sí, cuándo? El presidente votó último. No, en este caso. Bien, ¿resultado de la votación? 8 votos a favor, presidente, 1 en contra, 3 abstenciones. Muy bien. Entonces, el diputado Guiguren, que fue diputado informante, va a señalar lo que se ha resuelto acá. Habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, se levanta.